Si miras lo que ha pasado en los últimos 3 años, estábamos sumando alrededor de $1 billón a la deuda de Estados Unidos cada poco más de 100 días, aproximadamente cada 3 o 4 meses, luego pasó a 80 días por cada billón adicional. Después bajó a 71 días. El dólar está ahora en un punto en el que ya no se puede pagar la deuda. El presidente Trump lo sabe. Y lo que está haciendo es recrear un nuevo marco monetario llamado stablecoins. Estas serán dólares digitales que se integrarán cada vez más con el paso de los años. Y eventualmente, lo que hará será transicionar del papel moneda a la moneda digital. Cuando las cosas iban realmente mal en Estados Unidos por el colapso inmobiliario que vimos entre finales del 2008, 2009 y 2010, Sudamérica tenía algunos de los niveles de inflación más altos. Venezuela estaba fuera de control. Colombia, Argentina, Brasil, fuera de control. ¿Sabes que desde 2010 hasta la primera mitad de este año pasaron de tener cero comercio en oro y plata a que alrededor del 40% de todas las transacciones en Sudamérica se hagan con oro y plata? Hemos estado en una guerra financiera con China desde que ellos entraron en la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es aumentar su capacidad para dirigir el sistema financiero. Quieren que China sea el referente de los mercados financieros, a través de su moneda, de su posición dominante en minerales de tierras raras y de asegurarse grandes socios comerciales. Pues bien, desde el año 2000 hasta hace poco, China ha asegurado alrededor del 93% de los minerales del mundo. Raros, semirraros y metales preciosos. Los han asegurado directa o indirectamente mediante acuerdos de cooperación, comprando o invirtiendo. Mientras nosotros extraíamos dinero de los países mediante bonos, ellos invertían en los países, así que ellos invertían. Y si tú te retrasabas en un pago, los chinos decían, no te preocupes, ya pusiste tu país como garantía. Ahora simplemente tomaremos el control. Aprovecharemos para integrar nuestra propiedad o sociedad más profundamente en tu ecosistema e incrementaremos nuestra presencia para extraer más recursos naturales. Seguirás recibiendo tu cheque, solo que ahora nosotros somos los dueños. Muchos países han dicho que eso fue préstamo depredador. No es préstamo depredador. ¿Y ahora qué haces? China sigue ahí. Así que China dice, bien, ahora poseeremos las propiedades que pusiste como garantía. Ahora seremos dueños de tus edificios gubernamentales. Tendremos una presencia más grande y más visible dentro de tu gobierno, incluso en el ámbito legislativo. Y así lo hicieron. Mientras tanto, nosotros gastábamos 10 o 20 billones de dólares librando guerras. ¿Con quién? ¿Con quién peleábamos? Dime, ¿qué obtuvimos de eso? Oh, cierto, deuda. Eso es lo que conseguimos. Hola queridos líderes del mundo hispano, estoy muy feliz de tener a Christian Briggs. Él es el CEO de Hard Assets Management y nos va a mostrar qué está ocurriendo ahora en el lado económico de la geopolítica. Estoy esperando con muchas ganas esta conversación. Great, thank you. Christian, we know that Excelente, gracias. Christian, sabemos que mucha gente dice que estamos enfrentando el fin de una era en la que el dólar está perdiendo fuerza, los países están empezando a respaldar sus economías en oro, y además, el sistema financiero parece estar resquebrajándose. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Estamos viendo el comienzo del fin del sistema que normalmente conocemos? seeing the beginning of the end of the system that we normally know? Hay muchas preguntas dentro de esa sola pregunta. Empecemos primero hablando sobre el declive del dólar. Una de las cosas con las que se puede medir el valor es el oro. El oro es, no en todo momento, pero la mayoría del tiempo, un activo que, cuando sube de valor, lo que está haciendo es compensar la devaluación de las monedas de papel, principalmente del dólar. Pero en los últimos años también está reflejando las presiones inflacionarias, donde los gobiernos de Europa, el Reino Unido, por supuesto, especialmente después del Brexit, y también la Unión Europea, así como nuestra propia administración bajo el gobierno de Biden, imprimieron demasiado dinero. Lo que hicieron fue simplemente poner demasiado efectivo en circulación, y por eso el oro, que es una cobertura contra la inflación, obviamente sube cuando hay inflación. Pero aquí está la parte realmente triste. Lo que pasó con el dólar es que la inflación es un subproducto de cuando algo adquiere mayor valor, ya sea un producto o un servicio, que la cantidad subyacente de dinero disponible en ese momento. Entonces, para aumentar la capacidad de compra, lo que se hace es imprimir más dinero. Por ejemplo, si a todos en Estados Unidos se les diera $1 millón cada persona, y todos salieran a gastar ese dinero al mismo tiempo,
Todo lo que intentaran comprar o perseguir aumentaría su precio desproporcionadamente, porque todos tendrían demasiado efectivo. Bueno, eso fue exactamente lo que pasó bajo la administración Biden. Promulgaron 4 grandes leyes: el Ómnibus, la Ley de Infraestructura, la Ley de Reducción de la Inflación y una cuarta más pequeña, que en realidad tenía un propósito bastante bueno, pero las 3 primeras fueron las más grandes. Esas representaron aproximadamente $8 billones en gasto, además del gasto normal del gobierno, y, como había tanto dinero circulando, los precios de los autos se duplicaron y las viviendas subieron un 50% en la mayoría de las grandes ciudades de Estados Unidos, así que eso aumentó o infló desproporcionadamente el valor de los activos, y el oro lo reflejó. Y si miras el comportamiento del oro durante los últimos 4 años y medio, el oro casi se ha triplicado. En los últimos 6 años, 6 prácticamente se ha cuadruplicado. Así que lo que está ocurriendo, y tu pregunta fue muy buena, es, ¿qué está pasando con el dólar? ¿Estamos en un declive permanente? Esa es la pregunta que la gente se está haciendo ahora. Te voy a dar algunas estadísticas que son muy importantes porque recuerda, la gente puede mentir, pero las matemáticas no estadísticamente. Si miras lo que ha pasado en los últimos 3 años, estábamos sumando alrededor de $1 billón a la deuda de Estados Unidos cada poco más de 100 días, aproximadamente cada 3 o 4 meses, luego pasó a 80 días por cada billón adicional. Después bajó a 71 días. En los últimos 31 días, hemos agregado $1 billón más a la deuda de Estados Unidos. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos gastando dinero de forma desproporcionada. Y eso está debilitando al dólar. Entonces, cuando preguntas si estamos en un declive permanente o si el dólar está teniendo problemas, la respuesta es sí. El dólar está ahora en un punto en el que ya no se puede pagar la deuda. El presidente Trump lo sabe. Y lo que está haciendo es recrear un nuevo marco monetario llamado stablecoins. Estas serán dólares digitales que se integrarán cada vez más con el paso de los años. Y eventualmente, lo que hará será transicionar del papel moneda a la moneda digital. Los dólares ya no existirán en una forma física. Dejémoslo ahí. Así que lo siguiente que veremos es que vamos a tener una moneda digital, sustituyendo la moneda en papel, y el oro lo sabe. Los bancos a nivel mundial, los bancos centrales de todo el mundo, diversos gobiernos, han estado haciendo del oro su nueva moneda de reserva, porque saben que el fin del dólar en papel está dando paso a una forma permanente de moneda digital, y por eso vamos a ver una continuación del declive en el poder adquisitivo del dólar, y la inflación se mantendrá algo persistente por un tiempo. Se mantendrá un poco alta, pero no hay otra opción. O hacemos eso, o entramos en default con la deuda, y el default no puede ser parte de la ecuación. No estoy seguro aún de cómo lo van a estructurar, pero según muchas de las estimaciones que he visto, vamos a tener que devaluar sistemáticamente esa deuda, y el presidente Trump quiere que el dólar caiga, porque cuando cae, disminuye el valor de los activos basados en dólares. Y eso es lo que ocurre con los bonos del Tesoro. Cuanto más baja el dólar, más baja el valor de esos bonos, así que puede recomprarlos más baratos, o en algunos casos, puede que ni siquiera los pague. Wow, that's a big shift of the economic system, especially when they are looking for some stable. Vaya, eso sería un cambio enorme en el sistema económico, especialmente cuando están buscando un entorno estable en el cual invertir. Entonces, hemos visto que naciones como China y Rusia están apostando fuertemente por el oro. ¿Es esto una señal de que aún conservan ese poder económico como superpotencias en términos financieros? O más bien, ¿es una señal de un cambio en quién es ahora el país más estable económicamente hablando en el mundo? ¿Cuál sería tu comentario sobre esos dos países? Economically speaking, country in the world, like what would your comments be on those two countries? Well, China and Russia are not alone anymore. They're allied together. Bueno, China y Rusia ya no están solas, están más bien juntas. Uno de los mayores errores que cometió la administración Biden fue sancionar a Rusia para impedirle hacer transacciones basadas en el dólar. Eso en realidad debilitó significativamente al dólar, porque redujo su uso. Rusia realizaba miles de millones de dólares en transacciones, como lo han hecho muchos países a lo largo de los años, para poder facilitar la compra, la venta o el comercio internacional, y usaban el dólar. Así que la demanda del dólar siempre había sido fuerte. Pero una vez que impusimos sanciones contra Rusia, Rusia decidió: está bien, ¿saben qué? Vamos a usar nuestra propia moneda local, el rublo, y vamos a buscar asociarnos con China. Cosa que hicieron formando lo que se llama los países BRICS, una agrupación de alrededor de 21 miembros y socios. Y cuando preguntas por la importancia de China y Rusia frente a la potencia estadounidense, déjame darte algunas estadísticas. El valor fundamental de Estados Unidos es su soberanía monetaria.
Y eso significa que su fortaleza proviene de su moneda. Si observas cualquier país sudamericano, africano o incluso latinoamericano, el valor de esos países reside en el valor de su moneda. Esa es su soberanía. Si tu moneda es débil y tienes inflación, eso tiende a alejar a los inversionistas, porque podrían perder su dinero al convertirlo desde una moneda fuerte a una moneda local, digamos dólares si vienen a Estados Unidos. Entonces, cuando miras a las naciones BRICS en su conjunto, los 21 miembros y socios, los países que forman parte de ese grupo tienen un valor acumulado mucho mayor que el PIB de Estados Unidos, así que ya no se trata solo de China y Rusia individualmente como rivales. Por defecto, no tuvieron más opción que aliarse, porque estaban siendo excluidos del comercio global basado en el dólar y, para mantener su valor, quiero decir, China necesitaba socios comerciales. No podía simplemente salir y crear un sistema desde cero. Tenía que tener aliados. ¿Y qué hicieron? Recrearon un sistema, 15 años después de haber formado los BRICS, para evadir el comercio y las transacciones basadas en el dólar, y cuando la administración Biden impuso sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, China aprovechó la oportunidad para integrarse aún más en una relación con Rusia y funcionó. Si miras a Putin y al presidente Xi Jinping, no sabes cuál llega y cuál se va. Están tan unidos que si uno escupe, le sale por la boca al otro. Están así de cercanos. Y eso no es bueno. No quieres que estén tan alineados, porque una vez que lo están, Rusia adopta la misma estrategia que China ha seguido durante lo que llaman la Guerra de 150 años, cuyo objetivo es derribar el sistema financiero estadounidense, y si observas incluso el peso mexicano, hace 3 años estaba a 24 pesos por dólar, y ahora está a 17 y algo por dólar. Incluso estamos perdiendo fuerza frente a la economía mexicana, y debo reconocer que la gente allá ha hecho un trabajo extraordinario durante los últimos 5 años para transformar México. Aunque no te gusten los presidentes socialistas, la actual, Claudia, y el anterior, su economía está en auge. Su moneda es fuerte, muestra resiliencia frente al dólar. De hecho, está ganando terreno. Así que el dólar, frente a la mayoría de las monedas más importantes, ha caído significativamente, entre un 7 y un 10% este año, lo cual significa que, dado que importamos alrededor del 70% de todo lo que consumimos, que es manufacturado fuera de Estados Unidos, cada vez que el dólar baja, eso significa inflación para nosotros. ¿Por qué? Porque cuesta más importar esos productos que se fabrican fuera del país. Entonces, si el dólar cae un 20%, no ha caído tanto este año, pero supongamos, si el próximo año cae otro 10%, eso se traduce en un aumento del 10% en los costos de todo lo que importamos del resto del mundo. ¿Por qué? Porque nuestra moneda vale menos, así que tenemos que pagar más por esos productos, lo cual es inflacionario. Y además de eso, están los aranceles. Los aranceles son una idea interesante, pero como dijo una vez Ronald Reagan, los aranceles son buenos para una ganancia a corto plazo, pero causan dolor a largo plazo. Si se aplican de manera constante, realmente perjudican a la parte baja de la sociedad, a la base de la economía. Porque si ganas $1 millón al año y tienes que pagar un par de dólares extra por esto o aquello, no lo notas, no te importa. Pero si ganas $40,000 al año y tienes que seguir comprando las mismas cosas básicas, eso sí te afecta. Piensa en cuántas cosas se fabrican en México, Guatemala, India y sobre todo China, que es el mayor fabricante de nuestros productos. Farmacéuticos, muebles, autopartes, piezas de aviones, piezas de trenes, bienes de consumo diario, productos básicos de uso cotidiano. Si de repente tenemos que pagar entre un 30% y un 50% más por muchos de esos productos, no sé si la gente se da cuenta de esto, pero la pasta de dientes que compramos todos los días se fabrica en China. Nuestros cepillos de dientes también se hacen en China. Son cosas cotidianas, ¿verdad? Los muebles, las alfombras, la ropa, las piezas de autos. Escuché que Mercedes aumentó sus precios de repuestos este año casi un 22% debido a los aranceles. Piensa en todos los demás. Los aranceles japoneses, los surcoreanos, todos esos diferentes fabricantes de autos. Alguien tiene que pagar eso. Y no van a ser esas corporaciones. Ellos no tienen ese margen. Así que los impuestos que estamos pagando, tanto de ingresos como de aranceles, han dejado a Estados Unidos económicamente rezagado, no adelantado. Y creo que el presidente Trump ha comprendido en los últimos días 2 cosas que realmente han empezado a afectar a la administración, al menos en las encuestas y entre la gente. Los aranceles fueron demasiado agresivos, no se planificaron mejor, aunque la idea era buena en teoría. Pero de nuevo, muchas grandes ideas empiezan como buenas ideas,
y luego terminan transformándose en algo demasiado agresivo. Y el cierre de gobierno, creo, fue otro cálculo erróneo. Creo que los republicanos subestimaron el impacto del cierre y que los demócratas tuvieron que sentarse a negociar, los republicanos también, y eso, obviamente, puede convertirse en un acuerdo bipartidista esperanzador. No queremos que un lado gane sobre el otro. Es mejor dar la impresión de que se están llevando bien. Ya sabes el viejo dicho, para llevarse bien, hay que ceder un poco. Así que todos sean amigos en el arenero. No se quiere animosidad en la política, aunque eso es precisamente lo que tenemos. A veces creo que el pueblo estadounidense ya está cansado de eso. En cuanto a la economía y al dólar, lamentablemente, las matemáticas siempre dicen la verdad. Si el dólar fuera fuerte, estaría subiendo frente a otras monedas, y el oro estaría bajando, pero no es así. De hecho, está subiendo. El oro está subiendo. Las monedas extranjeras están subiendo. El euro, la libra, el peso mexicano, el rublo, el yuan, que es China. Así que tenemos que cambiar las políticas rápidamente. Si queremos pagar la deuda, no podemos hacer que el pueblo estadounidense la pague a través de los aranceles, especialmente cuando tenemos socios comerciales como Brasil. Estábamos golpeando muy fuerte a Brasil con aranceles, y teníamos un superávit con Brasil. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué penalizar a un país que nos compra más de lo que nosotros le compramos? Así que rápidamente tuvieron que dar marcha atrás en eso. Estas políticas son extremadamente complicadas, por eso se necesita paciencia. Revisar, volver a revisar y verificar una vez más, nuevamente. Hay que asegurarse de que la teoría sea concluyente. Y creo que todos están dándose cuenta de que quizás fueron demasiado agresivos. Y ahora la política está cambiando y cambiará para mejor. Como todo en la vida, haces algo mal una vez y aprendes a hacerlo bien la próxima vez. ¿Qué consejo podrías darle a la gente común? ¿Siempre has estado a favor de los metales como forma de inversión o refugio en tiempos de caos? Pero para la gente común, ¿cuál sería la mejor manera de manejar sus finanzas? Good question. Well, Buena pregunta. Bueno, diría que a veces se puede mirar hacia los bonos, especialmente ahora con tasas de interés altas. Cuando las tasas empiecen a bajar, los bonos subirán de valor, así que son una buena opción. A las acciones les encanta cuando bajan las tasas de interés, porque eso aumenta la rentabilidad de las empresas, especialmente de aquellas que tienen líneas de crédito o financiamiento. Las tasas bajas ayudan en esos casos. Pero en esta situación no estoy tan seguro de que las tasas bajen de forma agresiva, como el presidente Trump quisiera. Tal vez sea necesario, pero no estoy seguro de que ocurra. Así que diría que hay que actuar con cautela. Aún así, puedes comprar bonos, porque están generando buenos rendimientos. Pero en segundo lugar, el oro y la plata han sido de los activos con mejor desempeño. Incluso han superado al S&P 500 en los últimos 4 años. Eso no significa que debas ir y poner todos tus ahorros en oro, plata o activos duros, pero sí podrías destinar un porcentaje razonable, uno que te mantenga en un nivel cómodo, quizás 10% o 20%. Pero si miras las acciones, las que van a moverse con fuerza al alza en los próximos 5 a 10 años, no puedes equivocarte con Microsoft, no puedes equivocarte con Oracle, no puedes equivocarte con lo que considero la próxima generación de transformación tecnológica. Aunque algunas personas no lo vean venir, vamos hacia una moneda digital, y eso es global. No se va a detener. En 5 años, todos estaremos conectados, especialmente a través de nuestros teléfonos. Nuestros teléfonos ya son nuestra conexión con casi todo. Son una computadora que llevamos encima, con toda nuestra comunicación y nuestros datos personales. Ahí estará tu transporte, tu salud, tu dinero. Todo estará integrado en el teléfono, ya sea a través de aplicaciones privadas o gubernamentales. Así que si estás pensando dónde invertir hoy, yo miraría empresas tecnológicas a gran escala que formen parte de esta transformación revolucionaria, tanto de la comunicación como de la vida cotidiana. En segundo lugar, creo que una buena parte del dinero debe ir a bonos, porque eventualmente las tasas bajarán, y cuando las tasas bajen, tendrás bonos comprados a niveles donde las tasas aún son altas, y tus bonos subirán de valor, mientras que las tasas que estás recibiendo hoy seguirán pagándote bien, y luego incluiría oro y plata en esa ecuación. Así tendrías uno de los portafolios más equilibrados y diversificados para inversiones a largo plazo. Acciones, bonos y metales preciosos. Científicamente, y digámoslo como es, la mejor proporción es aproximadamente 40% en acciones, 40% en bonos y 20% en metales preciosos. Ese tipo de distribución ha demostrado ser capaz de resistir las tormentas económicas y dispararse al alza cuando parte de esas clases de activos sube por la viabilidad de ciertas políticas económicas. A veces esas políticas pueden causar estragos, como los aranceles, pero en general, esa sería probablemente la recomendación más equilibrada. Y por último, la gente suele mantener dinero en efectivo para emergencias.
lo cual tiene todo el sentido del mundo. Pero recuerda que con oro y plata, literalmente puedes caminar 1 o 2 millas, buscar en tu teléfono y encontrar un comprador dispuesto a pagarte el 99% de su valor de mercado. Así que también son muy líquidos y siguen aumentando su valor. Así que sí, tener efectivo para emergencias inmediatas, por ejemplo, a las 2 de la mañana, sigue siendo algo muy útil. Ese sería tu cuarto tipo de activo, mantener algo de efectivo a mano. 2 o'clock in the morning, yeah, cash on hand is really good. So that's your fourth asset class, who's having some cash. En los países latinoamericanos, la gente suele ser más tradicional en el uso del dinero, excepto las nuevas generaciones. Pero mucha gente no confía del todo en las monedas digitales. Cuestionan si realmente existen elementos o garantías que aseguren que su dinero seguirá ahí si ocurre algún problema. ¿Tenemos realmente sistemas de respaldo que garanticen que el dinero seguirá existiendo cuando todo sea digital? Porque a la gente le gusta sentir que el dinero lo tiene en sus manos, ¿no? Pero no estoy tan segura de cómo funcionan esos sistemas. Tú probablemente sepas más al respecto para poder explicarle a la gente. Tal vez así la gente podría tener más confianza en ello. In their heads, right? But I don't know about the systems. You might know more about it, so people can maybe have more trust on it. You're asking me a question if our assets are being held by a third party in a digital wallet. It's called third-party custody. I can't promise you that. Me estás haciendo una pregunta. Si las personas o nuestros activos están siendo mantenidos por un tercero en una billetera digital, eso se llama custodia de terceros. No puedo prometerte que no te bloqueen el acceso a ese dinero cuando sea digital y alguien tenga la capacidad de simplemente encenderlo o apagarlo. Llegará un punto en el que, por eso es tan importante tener oro y plata en una forma física y al alcance de la mano. Así que si alguien tiene $5,000 y quiere poner $1,000 o $2,000 en oro o plata, hay una tranquilidad al saber que está en algún lugar muy cercano a donde estoy, ya sea escondido en la casa o guardado en una caja de seguridad en el banco. Obviamente, eso es muy seguro. O si simplemente quiere enterrarlo en el patio trasero, diré esto. En los últimos años, por algunas de las cosas que han salido a la luz con la corrupción en Washington, D.C., quiero decir, Biden, y obviamente una vez Trump llegó a su segundo mandato, expuso una enorme cantidad de cosas, especialmente en su primer mandato. Todos sabíamos que había algo turbio con las elecciones de 2020. Así que la corrupción existe. En América Latina. En Sudamérica soy residente de Puerto Rico. Y aún en Puerto Rico, que es un territorio de Estados Unidos, hay corrupción total allá y ni siquiera lo ocultan, dicen. Por supuesto que somos corruptos. Pero como me dijo un amigo de Guatemala, eso está en nuestra sangre. Está en la sangre latina. Pero bueno, si ese es el caso, entonces uno querría tener algo tangible. Y no creo que eso sea exclusivo de los latinos o los caucásicos. No creo que la corrupción discrimine. Todos los gobiernos tienen, por naturaleza, algo de corrupción. Y cuando tienes eso y centralizas el poder del dinero en una forma digital, entonces alguien, no sabes quién, tiene el control. Piensa en esto. ¿Quién está a cargo de tu aplicación bancaria en este momento? Si estás en Bank of America, Wells Fargo o Chase Morgan, tienes una aplicación en tu teléfono. Puedes hacer tus operaciones bancarias desde el celular. ¿Quién tiene el control de eso? Pues no eres tú. Si ellos quieren apagar esa aplicación, ¿qué vas a hacer? Por eso el oro y la plata, o incluso tener algo de dinero local en efectivo, son importantes. Siempre deberías tener efectivo local también, solo que el oro y la plata suben, no todos los días, claro. Pero si miras los últimos 5 o 10 años, se ha duplicado, triplicado o cuadruplicado, así que tiene valor. Y no solo preserva riqueza, no solo crea riqueza, es riqueza. Si tomara una onza de oro ahora mismo y la pusiera sobre una mesa frente a 5 personas, hombres, mujeres, niños, niñas, no importaría. Todos sabrían que eso tiene un valor intrínseco. No hay que enseñarlo. A los 5 años, cuando ves un lingote de oro, dices, oh, como un niño de 12 años viendo una bicicleta nueva, o una chica viendo un bolso o un par de zapatos nuevos. No hay que enseñarlo. Y si miras Sudamérica, te daré una estadística. En 2010, cuando las cosas iban realmente mal en Estados Unidos por el colapso inmobiliario que vimos entre finales del 2008, 2009 y 2010, Sudamérica tenía algunos de los niveles de inflación más altos. Venezuela estaba fuera de control. Colombia, Argentina, Brasil, fuera de control. ¿Sabes que desde 2010 hasta la primera mitad de este año pasaron de tener cero comercio en oro y plata a que alrededor del 40% de todas las transacciones en Sudamérica se hagan con oro y plata? El oro y la plata forman parte de las transacciones, a veces por separado y a veces en partes iguales, es decir, juntos. Porque las presiones inflacionarias y la devaluación de la moneda fueron tan graves que afectaron y quemaron a la gente.
Dejaron de usar efectivo o de guardarlo, porque ya no ofrecía ni reflejaba valor. Seguía cayendo con la inflación o lo remitían constantemente, como en Venezuela. Hubo una inflación del 10.000% cuando Chávez se disparó. Ya sabes, cuando todo se descontroló en Venezuela, la gente en Caracas estaba muriendo de hambre. Comprabas una hamburguesa un lunes y el viernes costaba el doble. ¿Pero qué pasó? Empezaron a comerciar con oro. ¿Qué ofrecía el oro? Estabilidad, preservación de la riqueza y, de hecho, creación de riqueza a medida que su valor subía. Y ahora, alrededor del 40%, según nuestra opinión, tratamos de reunir información a nivel local, estatal y federal en Sudamérica para entender los mercados, y probablemente no estamos muy lejos. Si es 38, 39 o 40%, está en ese rango de transacciones. Yo te doy algo de oro, tú me das bienes o servicios, y todos quedan satisfechos. Mira Oriente Medio, mira India, uno de los mayores compradores de oro del mundo. ¿Por qué? Porque siguen buscando estabilidad. Una cosa es poner $10.000 en dólares estadounidenses. 5 años después, tu poder adquisitivo es... ¿qué? ¿La mitad? Pero si pusiste esos mismos 10.000 en oro hace 5 años, ¿cuál es tu poder adquisitivo ahora? 4 veces mayor. One's a paper form of cash, but it's still cash. So that's the reason why the central banks around the world have divested the dollar. It's now the sixth most held. Entonces, ¿qué activo elegirías? Ambos son líquidos, no te equivoques. Ambos son dinero. Uno es dinero en forma sólida. El otro es dinero en papel, pero sigue siendo dinero. Por eso los bancos centrales del mundo se han deshecho del dólar. Ahora es el sexto activo de reserva más utilizado. El oro es el número 1, y lamento decirlo. Pero el euro es el número 2. En cuanto a activo de reserva, el dólar sigue siendo el rey en uso cotidiano, pero ha bajado del 80% hace 30 años al 50%. ¿Dónde está el otro 30%? En pesos, rupias, rublos, yuanes, libras, en todos, menos el dólar. Así que la pérdida significativa del uso del dólar en las transacciones diarias ha puesto presión sobre nuestras tasas de interés, sobre nuestros bonos y nuestra deuda. Obviamente, al tratar de revenderlos. Y creo que el problema que la gente necesita entender es que eso no va a volver. Si fuera a hacerlo, no estaríamos entrando en un mundo digital con la ley Genius. Esa ley nos metió en un proceso acelerado, de velocidad de autopista, de velocidad de la luz, para completar la conversión del papel a lo digital, con la posibilidad de no pagar la deuda, o de empaquetarla y venderla por centavos de dólar. Y en realidad se está hablando de eso. Aunque no creo que eso vaya a suceder, creo que habrá una mejor manera de saldarla. Podríamos tener que extender los plazos de vencimiento de 30 a 50 o incluso 100 años. Debemos bajar artificialmente las tasas de interés para que la deuda pueda pagarse de una forma que yo consideraría garantizada, no necesariamente razonable. Olvídate de los intereses razonables. Hoy en día, la mayoría de la gente estaría feliz si al menos supiera que no va a perder su dinero. Si yo te llamara y te dijera, tengo buenas y malas noticias, tú preguntarías, ¿cuáles son las buenas? Las buenas son que te voy a pagar tus bonos. Ah, eso suena bien. Las malas son que me tomará el doble de tiempo y no podré pagarte intereses durante ese periodo. Pensarías, bueno, eso no suena muy bien. Pero cuando piensas que al menos recuperarás el 100% de tu inversión inicial, al menos dices, bueno, no pierdo mi capital. Y eso te parecería aceptable. Y puede que eso sea lo que tengamos que hacer. Puede que tenga que ser exactamente así de simple, porque en la forma actual no hay manera. Y el oro nos ha estado advirtiendo eso todo este tiempo. El oro no estaría en el nivel actual si no fuera por el gasto deficitario, que es un problema, el ritmo acelerado de acumulación de deuda, que es un segundo problema, y un tercer problema, la inflación por exceso de impresión de dinero. Te voy a dar una cifra, y tú me dirás si es demasiado, pero es mucha. Si miras desde que Biden asumió hasta cuando Trump iba por su segundo mandato, se sumaron 11 billones de dólares a nuestra deuda. Y piensa en cómo eso es posible. No solo fue posible, lo hicimos. Aumentamos la deuda en aproximadamente un 38% en menos de 5 años. Nuestro déficit anual ahora rondará los 2 billones de dólares. Pero además estamos acumulando deuda sobre deuda. Cada 35 a 45 días añadimos $1 billón. Eso significa que estaremos en 52 billones de deuda dentro de 4 o 5 años, o incluso antes, tal vez en 3. Y para entonces ya habremos incumplido. No se puede sostener eso. Estamos muy lejos de poder pagarla alguna vez. Incluso si extiendes los plazos y bajas artificialmente las tasas, no creo que la deuda pueda pagarse en su forma actual. Por eso siempre le digo a la gente, si me pides la verdad, te daré la verdad fría, no una mentira cálida. Debes empezar a proteger tus activos. Llegará un día en que despiertes por la mañana y la codicia se convierta en miedo. Cuando los mercados comienzan a colapsar, la gente se asusta.
Y en lugar de ser codiciosos ahora, la gente debería ser más conservadora y alinear sus activos con algo que garantice cierta preservación. El oro no garantiza que no pueda caer, pero dime una sola vez, en 5000 años, desde los egipcios, romanos, bizantinos y griegos, que el oro haya valido cero nunca. Y hoy está en un máximo histórico. Eso no significa que seguirá subiendo, pero cada día que sube, muestra que el valor del dólar sigue bajando. Así que mi recomendación sigue siendo la misma. Acciones, bonos, oro, plata y efectivo disponible. Si haces eso, la mayoría del tiempo verás crecimiento, sin importar los ciclos. Cuando las acciones bajan, los bonos suben, el oro sube, las acciones vuelven a bajar. Sigues mostrando crecimiento, o al menos preservación del capital en lugar de pérdida. Y eso es difícil para mucha gente, porque requiere algo de resiliencia, mucha disciplina y determinación para hacerlo bien. Pero una vez que tienes el portafolio armado de esa forma, olvídate, queda en piloto automático. No te preocupes más por eso. Dedícate a lo que realmente deberías hacer. Generar ingresos por otros medios. Determination to just get it done. And once you get it done, the portfolio done in that manner, forget about it. It's on cruise control. Don't worry about it. Now you go about what you should be doing is making money somewhere else. This is wealth preservation. Con los consejos que acabas de compartir, estamos viendo que la economía mundial se está moviendo más hacia los activos físicos. Entonces, dirías que, por ejemplo, América Latina, sabemos que es rica en litio, cobre, plata, ¿está en un momento de gran oportunidad para hacer algo con esos recursos? ¿O crees que simplemente veremos que vuelve a estar dirigida por las superpotencias en este gran cambio hacia los activos físicos? Superpowers again, this huge change towards physical assets? Well, great question. Because a lot of people ask me. Gran pregunta, gran pregunta. Mucha gente me pregunta, ¿puedo comprar oro en forma de papel? ¿Puedo comprar materias primas en forma de papel? ¿Cuál es la mejor manera de comprar estos commodities o activos? Puedes comprarlos en papel. Puedes comprar grandes empresas que hacen grandes cosas. Y esa es una gran área. Cobre, estaño, níquel. En realidad, nos estamos quedando sin minerales de tierras raras baratos, sin metales de tierras raras asequibles, incluso sin metales semipreciosos. Hay un factor de costo. Y cuando digo nos estamos quedando sin, me refiero a que, al precio actual, ya no resulta viable. Así que vamos a tener que aumentar los costos y mejorar la tecnología para seguir extrayendo estos metales. Por eso su valor va a subir, porque eso es lo que ocurrirá. O pagas el precio que le cuesta a una minera, proveedor o refinería llevar el producto al mercado, o simplemente no lo obtienes. Y si sus costos suben, tus costos suben. Lo que significa que si inviertes en estas cosas, estás aumentando tu potencial de inversión, porque igual que el oro, si hubieras comprado acciones mineras de oro hace 4 años, se triplicaron. Así que, si quieres comprar metales preciosos en forma de papel, puedes hacerlo. Sin embargo, yo prefiero tener los metales preciosos al alcance de la mano. Los metales industriales, de los que hablas, para mí son igual de preciosos. Solo que, si quieres tener $1 millón en cobre, más vale que tengas 3 casas, porque apenas cabría en 3 casas. Así que compras empresas que estén en el negocio del cobre, o del estaño, del níquel, del litio o del cobalto, porque son minerales muy valiosos, y se van a seguir comprando, y se volverán increíblemente escasos, o tendrán que aumentar el costo de la minería, la extracción, el desarrollo, la distribución y la refinación, hasta llegar al consumidor. Así que, para responder a tu pregunta, sí, esas son áreas excelentes para invertir. En América Latina hay algunas de las más grandes. Brasil, con enormes operaciones mineras. Perú, en oro. Chile, Argentina. Todos tienen recursos naturales realmente buenos, que yo recomendaría aprovechar a los inversionistas. Y la mejor manera de hacerlo es invertir en las mejores empresas disponibles que estén dentro de esas industrias. Diría que en un nicho específico, no compres una empresa que le gusta el oro, pero también hace plata, cobre, níquel y estaño. Busca las empresas que sean las mejores en un área específica, porque como dicen, no se puede hacer multitarea. Y muchas de esas empresas, como... ¿Cómo se llamaba la que acabo de leer? Esa grande, Freeman, creo. En Australia, gran empresa. Están encontrando cada vez más cobre. Están bajando sus costos operativos de minería. Y solo tienes que hacer tu tarea. Busca las mejores, cómpralas y manténlas. Quiero decir, solo suben. Todo sube. Eventualmente es por cómo funciona el mundo. Son los principios de la física. Cuanta más gente nace cada año, mayor es la demanda de recursos naturales. Y esos recursos naturales son, por lo general, commodities. Y cuando los commodities suben, tú subes.
Eso también compensa parte de tus presiones inflacionarias. Así que, si compras activos que siguen subiendo en un entorno inflacionario, estás contrarrestando el incremento de tu costo de vida con buenas inversiones, y muchas veces incluso terminas ganando más. Así que eso es lo que recomiendo. Si vas a tener acciones o quieres jugar con commodities, compra las mejores empresas, como Microsoft, una gran compañía tecnológica, Oracle, Nvidia. Y si quieres comprar varias versiones de esas empresas, compra lo que se llama ETFs, fondos cotizados en bolsa, que son una canasta, un conjunto de varias compañías que ofrecen diversificación. Porque hemos visto que algunas personas dicen que la guerra del siglo XXI será más una guerra financiera que militar. ¿Crees que ese será el caso? ¿Que los países lucharán más por la estabilidad financiera y por ver quién liderará el mundo económico? Hemos estado en una guerra financiera con China desde que ellos entraron en la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es aumentar su capacidad para dirigir el sistema financiero. Quieren que China sea el referente de los mercados financieros, a través de su moneda, de su posición dominante en minerales de tierras raras y de asegurarse grandes socios comerciales. Te daré un ejemplo. En el año 2000, China tenía asegurado entre el 12% y el 15% de todos los minerales del mundo mediante lo que llaman acuerdos de cooperación a largo plazo. Esos acuerdos duran 20, 40 o 50 años y consisten en que ellos llegaban sistemáticamente a un país. Digamos que tú eres el primer ministro de un país y yo llego y te digo, mira, a Estados Unidos realmente no le importas, no te están dando dinero. Yo te daré $1.000 millones para construir hospitales, puentes, carreteras, escuelas. Y tú me dirías, ¿cuál es la trampa? Ninguna trampa, tú haces eso. Yo te doy el dinero. Solo déjame ser socio tuyo en la minería y en los recursos naturales. Y tú dirías, ¿por qué no? ¿Vas a pagar por todo esto? ¿Vas a financiar todas las operaciones mineras y además me enviarás un cheque cada mes? Mi país prosperará. Fírmame ya. Pues bien, desde el año 2000 hasta hace poco, China ha asegurado alrededor del 93% de los minerales del mundo. Raros, semirraros y metales preciosos. Los han asegurado directa o indirectamente mediante acuerdos de cooperación, comprando o invirtiendo. Mientras nosotros extraíamos dinero de los países mediante bonos, ellos invertían en los países, así que ellos invertían. Y si tú te retrasabas en un pago, los chinos decían, no te preocupes, ya pusiste tu país como garantía. Ahora simplemente tomaremos el control. Aprovecharemos para integrar nuestra propiedad o sociedad más profundamente en tu ecosistema e incrementaremos nuestra presencia para extraer más recursos naturales. Seguirás recibiendo tu cheque, solo que ahora nosotros somos los dueños. Antes tú lo eras, ahora lo somos nosotros, o al menos tenemos una parte mayor de lo que tenías antes de caer en incumplimiento. Ese ha sido el problema. Muchos países han dicho que eso fue préstamo depredador. No es préstamo depredador. Tú aceptaste el dinero. Siempre dicen, si vas a bailar con el diablo, tienes que pagarle a la banda, porque alguien tiene que tocar la música. Y ellos tomaron el dinero, pagaron la banda, pero el dinero se acabó. ¿Y ahora qué haces? China sigue ahí. Así que China dice, bien, ahora poseeremos las propiedades que pusiste como garantía. Ahora seremos dueños de tus edificios gubernamentales. Tendremos una presencia más grande y más visible dentro de tu gobierno, incluso en el ámbito legislativo. Y así lo hicieron. Mientras tanto, nosotros gastábamos 10 o 20 billones de dólares librando guerras. ¿Con quién? ¿Con quién peleábamos? Dime, ¿qué obtuvimos de eso? Oh, cierto, deuda. Eso es lo que conseguimos. Así que China invertía, y nosotros gastábamos dinero. Como dijo el secretario de Defensa Rumsfeld en 2001, el día antes del 11 de septiembre, faltan 2,3 billones de dólares en el departamento, del presupuesto del Departamento de Defensa, del Pentágono. No sabemos a dónde fue ese dinero. ¿Cómo se pierden 2,3 billones de dólares? No se pierden. Simplemente no quieren decir a dónde fueron, y eso nos preocupaba. Mientras tanto, China decía, no, nosotros vamos a construir puentes, carreteras, escuelas y hospitales. Y la mayoría del tiempo, nosotros mirábamos hacia otro lado, y de pronto, China se convirtió en el gorila de 800 libras en la habitación, el que manda. Trump tuvo que negociar. No necesariamente desde una posición de debilidad, no necesariamente. Seguimos siendo un país fuerte. Pero digamos que no tenía exactamente la ventaja que muchos de los que lo rodeaban le decían que tenía. Aún así, mantenía algunas ventajas, pero no estoy tan seguro de que hoy piense igual que hace 6 meses, creo que ahora lo ve de otra manera. Como diciendo, vaya, China y sus socios son mucho más importantes en el comercio mundial de lo que pensé cuando asumí el cargo en enero. Y ahora se ha comprobado que tenía razón, porque tuvimos que dar marcha atrás con algunos de esos aranceles, y rápido.
ya que estaban afectando a la economía. Además, necesitábamos esos minerales de tierras raras y terminamos pagando caro por ellos. Así que ahora estamos aquí preguntándonos, ¿qué hacemos a continuación? Lo que deberíamos hacer es enfocarnos en nuestra economía interna, no preocuparnos aún por lo externo, y bajar las tasas de interés, concentrarnos en políticas que fortalezcan las comunidades locales, los presupuestos estatales, y reducir los impuestos. En eso él hizo un gran trabajo. El proyecto Build Back Better ayudó a bajar los impuestos, especialmente a las pequeñas empresas, y logró que la Asociación de Pequeños Empresarios Latinos lo respaldara por eso. Estuve en un programa con uno de sus representantes, y fue muy beneficioso para la comunidad latina, especialmente para los pequeños negocios, así que hubo valor en eso. Pero ahora debemos enfocarnos en crear más riqueza interna, asociándonos con ciertos países, en lugar de intentar presionarlos para que paguen más por bienes y servicios. Pero veamos realmente, como hizo China, ellos no intimidaron a nadie. Y no es que yo sea un defensor de China, para nada, pero sí digo que su manera de hacer negocios fue más bien lo que llaman un martillo de terciopelo, en lugar de un mazazo. Sí, una estrategia completamente diferente. But I am saying some of their way of which they did business was more about what they call a velvet hammer than a sledgehammer. Yeah, a totally different way to strategy Sí, was un enfoque like, totalmente distinto, una estrategia con una visión a largo plazo, no de ganancias inmediatas. Creo que eso fue lo que marcó la diferencia, especialmente hoy en día, cuando uno observa lo que ellos hicieron hace 20 o 25 años y puede decir, vaya, estaban pensando más allá de solo 5 años, o del periodo de un presidente, o de 6 años en algunos países. Así que, para cerrar, Christian, ¿qué consejo nos darías a todos esos líderes, empresarios, por ejemplo, en América Latina? ¿Hay esperanza para ellos en sus países? ¿Cuál sería tu comentario para ellos, especialmente en el ámbito financiero? Hoy en día, bueno, si yo hablara con los líderes mundiales, o si hablara con nuestros consumidores, si hablara con cualquiera, diría esto. Cuando intentas negociar o cuando intentas armar un marco de verdadero comercio, lo que debes hacer es reunir a las personas más inteligentes en la sala, que entiendan que un pequeño cambio en esto o aquello puede afectar toda la comprensión. Por ejemplo, dicen que si la Tierra estuviera inclinada un 1% más o menos, eso nos desbalancearía a todos. Nos congelaríamos hasta morir o no tendríamos la misma comprensión gravitatoria que tenemos hoy. Así que, justo cuando crees que lo tienes resuelto, debes revisarlo una vez más. Y cuando crees que lo tienes resuelto, revísalo otra vez. Pero en lo que respecta a Estados Unidos, en cuanto al dólar, diré esto. El declive del dólar es sistemático y no es responsabilidad de un solo partido. Todos los partidos son culpables de sobreinflar muchas veces la capacidad de sus administraciones para ayudar a la economía. Simplemente echan efectivo al ruedo. Dicen, oh, imprimámoslo. Y no puedes hacer eso. Ahora estamos pagando un precio enorme por eso, y se remonta hasta cuando Nixon nos sacó del patrón oro, cuando el dólar estaba realmente alineado con cada onza de oro que teníamos. Teníamos que tener una cantidad equivalente de efectivo para igualarlo. Era una forma muy definida de estabilizar y mantener al dólar estable, y por cierto muy fuerte. Así que hoy diría a la gente, sea que estés a cargo de un estado o de un hogar, lo mismo aplica. Usa prudencia, usa inteligencia y usa matemáticas para poder encontrar una solución, en lugar de iniciativas impulsadas por el ego, solo porque quieres ser el más grande o el más fuerte en la sala. Eso no significa que puedas serlo. Diré esto. Le dije a mi hijo una vez, la medida real de un líder no va a ser, y permíteme decirlo bien, no va a ser la medida de intentar sin cesar, como dije. Si intentas mover una roca de 10.000 libras y sigues intentando moverla tú solo, sin pedir ayuda nunca ni preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Básicamente no eres un líder. Un líder siempre pedirá ayuda, siempre pedirá opiniones, y Trump lo hace muchas veces. Él tiene esas cualidades. Pero cuando se trató de estos aranceles, y se lo digo a cualquiera, tienes que pensarlo más a fondo en vez de simplemente golpear a la gente. Hoy en día. Bueno, si yo hablara con los líderes mundiales, o si hablara con nuestros consumidores, si hablara con cualquiera, diría esto. Cuando intentas negociar o cuando intentas armar un marco de verdadero comercio, lo que debes hacer es reunir a las personas más inteligentes en la sala, que entiendan que un pequeño cambio en esto o aquello puede afectar toda la comprensión. Por ejemplo, dicen que si la Tierra estuviera inclinada un 1% más o menos, eso nos desbalancearía a todos. Nos congelaríamos hasta morir o no tendríamos la misma comprensión gravitatoria que tenemos hoy, así que, justo cuando crees que lo tienes resuelto, debes revisarlo una vez más. Y cuando crees que lo tienes resuelto, revísalo otra vez. Pero en lo que respecta a Estados Unidos, en cuanto al dólar diré esto. El declive del dólar es sistemático y no es responsabilidad de un solo partido.
Todos los partidos son culpables de sobreinflar muchas veces la capacidad de sus administraciones para ayudar a la economía. Simplemente echan efectivo al ruedo. Dicen, oh, imprimámoslo. Y no puedes hacer eso. Ahora estamos pagando un precio enorme por eso. Y se remonta hasta cuando Nixon nos sacó del patrón oro, cuando el dólar estaba realmente alineado con cada onza de oro que teníamos. Teníamos que tener una cantidad equivalente de efectivo para igualarlo. Era una forma muy definida de estabilizar y mantener al dólar estable, y por cierto, muy fuerte. Así que hoy diría a la gente, sea que estés a cargo de un estado o de un hogar, lo mismo aplica. Usa prudencia, usa inteligencia y usa matemáticas para poder encontrar una solución, en lugar de iniciativas impulsadas por el ego, solo porque quieres ser el más grande o el más fuerte en la sala. Eso no significa que puedas serlo. Diré esto. Le dije a mi hijo una vez, la medida real de un líder no va a ser, y permíteme decirlo bien, no va a ser la medida de intentar sin cesar. Como dije, si intentas mover una roca de 10.000 libras y sigues intentando moverla tú solo, sin pedir ayuda nunca ni preguntar, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Básicamente no eres un líder. Un líder siempre pedirá ayuda, siempre pedirá opiniones, y Trump lo hace muchas veces. Él tiene esas cualidades. Pero cuando se trató de estos aranceles, y se lo digo a cualquiera, tienes que pensarlo más a fondo en vez de simplemente golpear a la gente. Tienes que considerar cómo reaccionará la otra parte, porque su reacción afecta el resultado. Un verdadero líder es quien logra que otros se unan para mover la roca y obtener resultados, no quien intenta hacerlo todo solo. Los líderes deben guiar con compasión, enfocarse en los resultados y estar dispuestos a ajustar o suavizar los acuerdos cuando sea necesario para lograr beneficios mutuos. A nadie le gusta sentirse intimidado, y en la cultura asiática la dignidad pública es crucial. Si sienten que pierden la cara, no negociarán con el mismo entusiasmo. Sabiendo que los mejores acuerdos siempre son aquellos en los que ambas partes sienten que cedieron más que la otra. Y ese es realmente el ingrediente secreto de las negociaciones, especialmente cuando tratas con líderes mundiales que están siendo observados al más alto nivel. Xi Jinping dirige un país comunista. El último primer ministro fue ejecutado hace unos 2 años y medio, casi 3 en público. Lo sacaron de una reunión, lo llevaron y se deshicieron de él. Y ese fue el ascenso de Xi Jinping a la dictadura. Obtuvo control total y poder absoluto. Pero aún tiene gente a la que debe rendir cuentas. Si lo quisieran sacar, lo harían. Así que tuvo que ser fuerte. Tuvo que mantener coherencia. Y creo que él y Trump lograron llegar a algún tipo de entendimiento. Y Trump finalmente tuvo que darse cuenta de esto. Estoy lidiando con algo mucho más grande de lo que era hace 5 o 7 años, cuando estaba en su primer mandato. Ellos han crecido en producción interna, en PIB interno y en comercio internacional. Y les dije a algunas de las personas que están con él, o al menos cerca de él, sean cautelosos y recuerden que deben decir las cosas a puerta cerrada para mantener la buena voluntad. Y realmente, los asiáticos se toman eso muy en serio. Y con razón. Esa es su cultura desde hace miles de años. No la vas a cambiar, así son. No puedes faltarle el respeto a alguien y esperar luego que te respete en la mesa de negociaciones. Ese fue mi consejo para los líderes mundiales, y diría lo mismo para la gente en sus hogares. Toma decisiones, asume el liderazgo, pero recuerda siempre que los resultados son lo único que cuenta. Eso es tan importante, especialmente cuando hablamos de la economía, las matemáticas, el dinero real y los números reales que realmente tenemos. Tengo una pregunta, porque acabas de mencionar algo entre Estados Unidos y China. Claro. Por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, creo que la mayoría están a medio camino, como a la mitad entre China y Estados Unidos, porque sabemos que, debido a la historia del siglo pasado, la mayoría de ellos estuvieron realmente respaldados por Estados Unidos. Pero ahora China también ha entrado en el camino. Entonces, ¿hay alguna recomendación para ellos? Viendo el panorama general, ¿quién crees que sería su mejor aliado económico? O, si la situación de los estados se mantiene de cierta forma hacia el futuro, ¿tienes alguna idea? Sé que eres estadounidense, pero me refiero a que, al observar la economía y todos los factores que deben considerarse, como la estabilidad, la legalidad de las cosas, ¿hay alguna advertencia o consejo que puedas darles? Be wary of what you're signing when China offers money. They're back in the 50s, 1950s and 1960s, even into the 70s in America. A los países les diría, tengan cuidado con lo que firman cuando China les ofrece dinero. Porque volviendo a los años 50, 60 e incluso 70 en Estados Unidos, cuando se descubría un gran talento en la industria musical,
Era muy raro que consiguieran un contrato justo con una discográfica. Casi siempre era un acuerdo unilateral, sobre el dónde, el cómo y el quién, que beneficiaba únicamente a la disquera china, es la discográfica de los años 50, 60 y 70. Están buscando personas con talento, en este caso países, que tengan valor. Países que tienen valor, valor basado en sus recursos naturales, o a veces en su posición en el mapa global. Hay zonas en el mundo con una ubicación estratégica, de modo que China puede tener presencia, al igual que nosotros tenemos nuestras bases militares. Puerto Rico, Guam, las Islas Samoa, son ubicaciones con aplicación militar, ¿verdad? Así que, en esos lugares, se trata del aspecto militar. Pero si hablamos de economía, tienes Sudamérica. Una de las cosas que China ha hecho, y que es increíblemente inteligente, muy astuta de hecho, ¿qué hizo? Compró los puertos de Sudamérica, el Caribe y América Latina. Son dueños de los puertos. Si controlas la puerta de entrada y salida de mercancías, puedes cerrarlas o aumentarlas. Estás generando todo ese dinero y tienes el control. Así que le diría a todos en Latinoamérica y Sudamérica, a menos que estén en una situación de desesperación total, no acudan a China. Levanten el teléfono y llamen a Trump. Les prometo que él haría un trato con ustedes para evitar o eludir la oportunidad de China. Y si ya están en un acuerdo con China, hagan lo posible por salir de él. Llamen a Estados Unidos. Llamen al Departamento de Estado, a quien sea necesario. Al embajador Estados Unidos quiere hacer negocios con ustedes. Quizás en el pasado no teníamos esa mentalidad, pero puedo garantizar algo. ¿Cuál fue el libro más vendido de Trump? The Art of the Deal, el arte de hacer tratos. Es un tipo extremadamente inteligente. Reconoce y reflexiona tanto sobre el pasado como sobre el presente y el futuro, comprendiendo la historia, y les diría esto. Miren a Chile, miren a Argentina, miren a Brasil, miren a Bolivia, cualquier país. China posee muchos de los recursos, no solo los recursos naturales, sino también los recursos futuros que aún están por descubrir o por extraer, los puertos. Y le diría a cualquiera en la administración actual lo mismo que digo ahora. Hagan acuerdos, dejen fuera a China. ¿Quieren ganar la guerra del dólar? ¿Quieren ganar la guerra por el poder económico mundial? No pueden hacerlo con aranceles, no pueden hacerlo con impuestos, no pueden hacerlo con inflación, ni solo trayendo la manufactura de vuelta aquí, no. Hay que buscar socios que puedan ayudar a subvencionar nuestras necesidades. Y eso es justamente lo que él está haciendo con algunos países, cerrando acuerdos por recursos naturales y minerales raros. Pero hay que hacerlo más rápido. Hay que lograr en los próximos 3 años lo que China hizo en los últimos 30. Tenemos el dinero, tenemos el talento, tenemos el conocimiento y tenemos la capacidad para hacerlo. Y, siendo honesto, esa es la forma en que se puede salvar a Estados Unidos. Recuperando ese 93, 94 o 95% de socios comerciales que están atados a China, y no están atados en el sentido de que no podamos comprar esos contratos o renegociarlos. No estamos seguros de que no puedan tener una mejor dirección. Mira Argentina, por ejemplo. La estábamos apoyando. Una idea fabulosa. Hicimos acuerdos. Enviamos $40.000 millones allá. ¿Y qué pasó con su economía? Principalmente está mejorando gracias a nosotros un genio. ¿Por qué? Porque siguió las directrices de Trump. No estoy diciendo que todo lo que haga Trump sea perfecto. Nadie es perfecto. Jesús es perfecto, dejémoslo claro. Pero ningún ser humano lo es. Sin embargo, Trump hace lo mejor que puede con lo que tiene. Así que mi conclusión es esta. Si tienes muchos socios con mucho valor, encuentra socios que también quieran cuidarte la espalda. Nosotros los cuidamos, ellos nos cuidan, como en la OTAN, ¿verdad? La OTAN es básicamente un conjunto de países que se protegen mutuamente de conflictos externos. ¿Por qué no podemos hacer eso con los acuerdos de recursos naturales? ¿Por qué no creamos una OTAN del comercio? ¿Por qué Estados Unidos no puede ser el líder en acuerdos comerciales? ¿Por qué tiene que hacerlo China? Eso fue lo que hizo tan poderoso a China con los países BRICS, porque los países más pequeños comenzaron a seguirla. Un líder natural atrae seguidores, y China ha creado una posición de liderazgo natural en el mundo porque nosotros no estuvimos allí para desafiarlos. Y lo que estoy diciendo aquí es que podemos desafiarlos. Sé cómo hacerlo. He pasado años escribiendo diferentes tipos de documentos, escenarios y análisis sobre cómo derrotar a China y a los BRICS. Es simple. Lean mis documentos. Pongan todo junto iniciando mejores oportunidades comerciales. Que se conviertan en mejores acuerdos de comercio con todos los países del mundo. Bajen los costos de esos acuerdos. Denles un trato mejor. Si yo jugara fútbol americano y tú fueras mi representante y fueras a uno de los grandes equipos de la NFL y dijeras, Christian es el mejor receptor, el mejor mariscal de campo, y me ofrecieran 20 millones al año, pero tú sabes que yo puedo llevar al equipo al Super Bowl, entonces me pagarías 30. ¿Querría quedarme con mis 20 millones o irme por los 30 y tener la oportunidad de ganar el Super Bowl? Iría con quien me pague mejor, quien me valore más como jugador, quien me incentive más allá del dinero y me dé más valor. Estados Unidos tiene mucho más valor que China. No estoy diciendo que China sea un mal país. Ellos construyeron su poder desde cero. Piénsalo.
Hace 30 o 40 años, Hong Kong todavía estaba lleno de esos pequeños barcos que llamaban junks, navegando por todas partes. Ahora están llenos de yates. Ahora es uno de los bienes raíces más caros del mundo. Hace 50 años no era nada. Permitimos que eso pasara. Nos enfocamos en las guerras, en la inflación, en todos los lugares equivocados. Mientras tanto, China dijo, no, voy a ir a Latinoamérica, Sudamérica, África, Australia, y voy a invertir billones de dólares. Y lo hicieron. Voy a comprar países a través de acuerdos comerciales, reduciendo mis costos en todo y aumentando mi capacidad para controlar el flujo de algunos de los recursos más raros y esenciales que necesitamos a diario. Y lo lograron. Mientras ellos hacían eso, nosotros estábamos peleando. George Bush gastó 7 billones de dólares en la guerra de Irak. ¿Qué obtuvimos de eso? Deuda. ¿Por qué no invertimos esos 7 billones en Sudamérica? Habríamos obtenido 70 billones en valor a lo largo de los próximos 25, 30 o 40 años. Tenemos que hacer eso hoy mismo. Tenemos que hacerlo ya. Tenemos que empezar a cerrar acuerdos. Y creo que si alguien entiende el arte del acuerdo, ese es Donald J. Trump. O sea, olvídate de que haya sido presidente. Es simplemente un tipo inteligente. Sabe lo que hay que hacer. Solo tiene que hacerlo. We got to do that today. We got to do that right now. We got to start cutting deals. And I think that if anybody understands the art of the deal, it's Donald J. Trump. I mean, forget about being president. He's just a smart guy. He knows what to do. He's got to go do it. Gracias, Christian. ¿Hay algún comentario final que quisieras compartir con nuestra audiencia? Manténganse diversificados. Sean diversificados. Lo más difícil del mundo es pensar en la inversión a largo plazo. Te voy a dar una pequeña lección de matemáticas. La familia promedio de 4 personas. El padre dice, bien, ¿a dónde vamos este año? ¿Vamos a ir a Disney World? ¿Vamos a Cancún? ¿Vamos a Puerto Rico? ¿A dónde quieren ir de vacaciones? La familia promedio pasa unas 13 horas al año planeando unas vacaciones de 7 días, en promedio. Pero para planificar su riqueza financiera a largo plazo, dedican menos de 10 minutos al año. No lo piensan. Solo el 1% de los estadounidenses tiene una cantidad real de oro en su portafolio. Sin embargo, el oro fue la inversión número 1, superando dramáticamente al S&P en los últimos 5 años. ¿Por qué no querrías tener oro? ¿Por qué no querrías tener un ganador? Todo se trata de disciplina. Tienes que mantenerte disciplinado para poder conservar la consistencia en los resultados, ya sea al invertir, cortar el césped o criar a los hijos. ¿Alguna vez escuchaste eso? ¿Cómo criamos buenos hijos? Siendo disciplinados para disciplinarlos. Lo mismo ocurre con el dinero. That's just such a good advice. Eso es un consejo excelente. Gracias, Christian, por todos tus comentarios. Ha sido un análisis muy bueno. Creo que muchos de los amigos del canal realmente valorarán tus consejos y también la información que compartiste con nosotros. Espero que muchos líderes del mundo, especialmente en América Latina, escuchen esto para que comprendan mejor que no deben poner sus esperanzas en una apuesta arriesgada. Deseamos lo mejor para todos. Muchas gracias, Christian. Do the best for the people. Thank you so much, Christian. Muchas gracias.